No se puede soslayar, hace 50 años se moría Juan Domingo Perón. Eh, Hace 50 años se moría el hombre que fue el centro de la política argentina desde mediados del siglo XX, como lo había sido en la primera mitad del siglo XX Hipólito Yrigoyen. Cosas raras del calendario. Perón, el creador del partido más popular del país, murió un 1 de julio en De julio, sí. 1974, hace 50 años. Leandro Alem, el creador del otro partido popular, el Radical, murió también un 1 de julio, hace hoy 135 Cosa años. mandinga. Eh, Qué cosa rara, ¿no? Sinceramente. Perón había nacido en Lobos, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, de un padre que era oficial de justicia y una madre tehuelche. Este hombre que fue anotado en su momento como hijo natural, porque los padres se casaron después de tener 3 hijos, cosas, bueno, costumbres del campo, porque era un fortín prácticamente, más que una ciudad, Lobos en aquella época. Bueno, ese hombre fue elegido 3 veces presidente y fue el primero en ser elegido por el voto universal masculino y femenino, porque antes las mujeres no votaban, recién en la segunda presidencia. Participó en el golpe de Estado de 1943, que terminó con la década infame. Desde allí, como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión, estableció una alianza con las corrientes sindicales socialistas que catapultó su carrera política. Hizo efectivas leyes laborales que eran letra muerta, impulsó los convenios colectivos, el Instituto del Peón de Campo y las jubilaciones a empleados de comercio. Sí, ¿por qué Perón fue tan famoso cuando fue funcionario de aquel golpe de Estado? Porque en realidad hasta ahí no había creado ninguna ley, salvo el Instituto del Peón. Las leyes ya estaban creadas por impulso de los socialistas, pero no se cumplían. Entonces, 8 horas son 8 horas. Los niños no pueden trabajar, bueno, empezaron a hacer inspecciones, la empezaron a hacer cumplir. Perón fue militar, político y escritor, y vale la pena señalar este último atributo, el de su escritor. Yo que no soy peronista, le digo, a mí me asombró, sí, lo que me asombró eran los escritos de Perón cuando no era todavía político. Los publicó bajo el seudónimo de Cuaderno de Descartes y llamó la atención dentro del ámbito de la política porque era quien mejor interpretaba el momento político del mundo. Perón se ganaba el apoyo de gran parte del movimiento obrero y el rechazo de sectores empresariales y de altos ingresos. Trataba de convencerlos de que no tenía que ver con el socialismo y menos con el comunismo, pero apareció un personaje que terminó de consolidarlo como un gran dirigente popular. Fue el embajador de Estados Unidos, un tipo torpe, Sprilly Braden, un fanático ligado a los intereses de grandes empresas estadounidenses, de la minería, de la United Fruit, que había organizado varios golpes de Estado en Centroamérica. No seguía la política del presidente Roosevelt, porque Roosevelt en Estados Unidos, al mismo tiempo que Sprilly Braden planteaba sacarlo a Perón del poder, o que no llegue, Roosevelt acordaba con los sindicatos, siempre fue muy amigo de los sindicatos, un demócrata amigo de los gremios de ese país. Fue tal la miopía y el fanatismo de este Sprilly Braden que a partir de 1945 se generó un amplio movimiento en su contra. Braden impulsó en octubre de ese año un golpe palaciego que forzó la renuncia de Perón y lo arrestó. Ese 17 de octubre, una gran movilización obrera reclamó su liberación hasta que la obtuvo. Ese mismo año se casó con María Eva Duarte, quien desempeñó un papel político importante durante la presidencia de Perón. Sí, los peronistas de corazón ven esta foto y todavía lloran. Porque les trae recuerdos, a pesar de que, bueno, ya quedan pocos que hayan vivido en esa época. Perón fue presidente, continuó con su política favorable a los sectores más postergados, implementó una línea nacionalista e industrialista. Era lo que estaba en boga en aquel momento. Y era el equivalente al famoso estado de bienestar que se había instalado en Europa después de la guerra. Sobre todo desarrolló la industria textil, la siderúrgica, la militar, la del transporte y la de comercio exterior. Esto se dice fácil, pero era la época en que Argentina hacía motores para aviones, aviones a reacción, creaba la agencia aeroespacial, creaba lo que después fue el INTI, el INTA, que fue cambiaron de nombre. La historia se niega a reconocerle la creación de instituciones científicas de apoyo a la industria y el campo, que cambiaron de nombre luego de su derrocamiento, pero seguían con la misma función. En política internacional sostuvo una tercera posición ante la Unión Soviética y los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría.
En su último año de gobierno se enfrentó con la Iglesia Católica, se endureció el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas, por lo que el gobierno endureció su persecución hasta la oposición y a los medios de prensa opositores. Tras una serie de hechos de violencia por parte de grupos civiles y militares antiperonistas, especialmente el violento, sangriento bombardeo de la Plaza de Mayo a mediados del 55, Perón fue derrocado en septiembre de ese año, pero siguió siendo desde el exilio el personaje central de la política argentina. Regresó al país en 1973, cuando la dictadura encabezada por Onganía había transformado al país liquidando el pleno empleo, destruyendo la riquísima vida universitaria y perjudicando a los sectores medios y bajos. Para colmo, los movimientos juveniles revolucionarios, un fenómeno mundial, eran protagonistas imposibles de ignorar. En ese momento Perón conservaba su lucidez. Mire, antes de esto, unos meses antes de venir a la Argentina, de volver, en el exilio había promovido en las Naciones Unidas, o sea, teníamos mucho más influencia Perón como representante argentino en el exilio que la propia dictadura militar, a punto que promovió la creación del día, porque estaba adelantado en la teoría, después en la práctica. Promovió el Día Mundial del Medio Ambiente. Se debe a una carta de Perón al secretario general de las Naciones Unidas cuando estaba en el exilio. Era consciente de la difícil tarea de conservar la gobernabilidad mientras arreciaban los golpes de Estado en América Latina. Concretamente en Chile lo habían derrocado a Allende, otro golpe en Bolivia, en Uruguay, etcétera. Intentó un diálogo y hasta una alianza política con Ricardo Balbín, líder del radicalismo. Ni el peronismo ni la Unión Cívica Radical estaban dispuestos a aceptar semejante vuelco de la política argentina. Perón estaba lúcido, pero ya no tenía evita. Los sindicalistas jugaban su propio partido y los jóvenes estaban en otra. Hoy a 50 años, está todo el mundo peleando a ver qué se queda con la herencia. Herencia difícil de entender. Esta foto fue una foto muy famosa en su momento. El día que muere Perón, se le hace una guardia militar histórica y no faltó el super fotógrafo que captó al soldado viendo pasar el féretro del general.